¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el debate presidencial en Ecuador con otra notable invitada, Verónica Albuja, politóloga directamente desde Quito. Verónica Albuja, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Verónica, ayer debate presidencial, el único entre los dos candidatos a disputar la segunda vuelta en el Ecuador. Estamos hablando de Luisa González, de la Revolución Ciudadana y del presidente candidato Daniel Noboa. ¿Quién ganó el debate? Pero lo importante que tiene que saber el país en el caso del Ecuador y del mundo es que es un requisito del CNE, que es la institución que está encargada en el tema electoral, de que una de las etapas que se cumple en el Ecuador es el debate presidencial. Ese es un tema que es importante resaltar, que la ciudadanía pueda escuchar a los candidatos. Creo que ayer hubo algunas fallas que ya se ha visto desde el CNE en cuanto a llevar estos procesos de debate. Quiero señalar que no es importante dejar que en este caso, persona como periodista, que fue la que llevó ayer el debate como moderadora, dejara que en algunos momentos los dos candidatos se salieran un poco del tema, ¿no? Entonces creo que a esos errores habrá que corregir, porque cuando tú me preguntas quién ganó, en realidad no es una cuestión solamente de ver lo que posicionaron los dos candidatos, sino en este caso también de la actuación que tiene la moderación para poder guiar este espacio de debate y de diálogo, porque tiene que ser así, hacia el ciudadano. Eso es lo más importante. Entonces, ¿quién ganó? Creo que ganó el Ecuador al poder tener un espacio para poder escuchar a los candidatos. Creo que los dos candidatos en cierto momento bastante álgido del debate al menos pudieron decir qué es lo que van a hacer en los 5 ejes. Creo que fue insuficiente desde el CNE los 5 temas porque el Ecuador está atravesando una crisis bastante profunda a nivel institucional, a nivel social, a nivel político, y entonces se debería dar un espacio un poco más grande porque en 2 minutos, en 3 minutos, en 60 segundos, en un minuto de debate, de réplica, contra réplica, no es suficiente para que la ciudadanía se pueda enterar de los planes de gobierno de los dos candidatos, ¿no? Al menos ayer lo que vimos fue que hubo 5 ejes que fueron elegidos por una comisión de trabajo del debate, pero no fue suficiente. Entonces, quien ganó creo que fue el pueblo ecuatoriano el poder informarse un poco más. Si tuvieras que, de alguna forma, elegir qué tema cada uno de los dos manejó y logró un mejor impacto o un mayor impacto, cuál fue en cada uno de esos candidatos. Estamos hablando entonces de Luisa González y Daniel Noboa. Yo creo que Luisa trató de conectar bastante con algunas demandas en el caso de educación. En el Ecuador el tema de educación ha generado una afectación muy profunda en los jóvenes y en los niños, en la deserción escolar y en la falta de inscripción en el caso de la educación superior. Son espacios que han sido muy afectados por el tema del ajuste económico que hemos vivido desde la época de Lenín Moreno. Y entonces ella intentó conectar y lo hizo, lo generó. Al final, cuando estaba muy clara de las cifras que en el Ecuador existen en este momento, no solamente después del impacto que tuvimos con el COVID, porque eso también ha sido muy fuerte en el Ecuador, todavía no hemos superado esa etapa, hay todavía la crisis en el tema de economía, la reactivación económica no se ha dado en ninguno de los 3 gobiernos últimos. Entonces Luisa conectó con ese espacio, también conectó con el sector de los jubilados, fue muy clara en decirles en el caso de, porque fueron dos de los temas que se habló un poquito más, porque los otros ya fueron un poco de confrontación, pero en los dos primeros temas que es salud y jubilados y educación. ¿Por qué? Porque en el Ecuador justamente alrededor de 78,000 estudiantes están fuera del sistema educativo de educación básica y más de 300,000 estudiantes de la secundaria hacia la universidad, que es súper importante este tema, están fuera del sistema educativo. Entonces, esa es gente que en el Ecuador, al menos los mayores de 16 años ya votan, tienen el voto facultativo, entonces está dirigido hacia ellos las propuestas que ella dio, ¿no? En el caso del presidente,
se encargó de manifestar que habían errores en los datos, y no creo que esa era la posición de un presidente, el decir que hay equivocación en los datos, sino el decir qué es lo que va a hacer o qué es lo que hizo. No pudo sostener ese tema. Ahora, un tema que ha sido reiterativo a lo largo de la campaña de Daniel Noboa cuando era candidato Noboa, era que quería, entre otras cosas, quería manejar el tema del dólar de una manera un tanto cuestionable. Y entonces el tema del dólar trató él de reafirmar su posición, mientras que la candidata Luisa González, que siempre estuvo a favor del dólar, tanto es así que durante los 10 años del correísmo la moneda siguió siendo el dólar del 2007 al 2017, cuando el presidente era Rafael Correa, pero trató de crear el temor, el miedo, la inseguridad de que él es el hombre que apoya a la continuidad de la dolarización, es decir, que la moneda sea el dólar, y le tiró tierra, le tiró lodo para crear miedo o incertidumbre o inseguridad en la audiencia de que Luisa Gutiérrez, Luisa González, perdón, estaba en contra de eso. Ayúdanos a analizar el impacto de ese juego. Bueno, el problema es que, claro, la ciudadanía a veces no se informa, no está como revisando constantemente las leyes en el Ecuador. Eso se lo hace a través de los medios de comunicación cuando alguna discusión sale en la Asamblea Nacional con respecto a reformas. Pero nuestra constitución es muy clara. El dólar es la moneda oficial. También el Código Orgánico Monetario Financiero dice que todas las transacciones en el Ecuador se harán en dólares. Pero claro, para el ciudadano común, como tú lo decías, el momento en que sale una noticia en redes sociales, el momento en que sale una noticia desde algunos voceros a decir que va a haber una reforma con respecto a la dolarización, que se está tocando el tema de la dolarización, es peligroso. Y claro, generas miedo. Y en el caso del Ecuador, incluso el tema de generar pánico económico con respecto a estos temas está tipificado y penalizado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, digamos que se lo ha hecho justamente para evitar que existan este tipo de usos mal intencionados para generar en la población pánico, ¿no? Pero en tal caso, la ciudadanía ayer pudo escuchar que el dólar no está en cuestionamiento, o sea, el dólar es la moneda oficial y la gente tiene que estar tranquila con respecto a eso, ¿no? Pero sí está siendo usado como en campaña para, de cierta forma, asustar a la ciudadanía y de cierta forma estigmatizar a un candidato o a una candidata, en este caso a Luisa, para decir que hay la intención de cambiarlo. En el Ecuador estamos clarísimos, hay la moneda de circulación fraccionaria, que son los 50 centavos, los 25 centavos y los 5 y 10 centavos en el Ecuador, sí son unas monedas fraccionarias que son, tienen personajes ecuatorianos, no es las cifras o las fracciones de Estados Unidos, ¿no? Pero no hay ningún problema con el dólar. O sea, eso es clarísimo que fue mal utilizado en la campaña, ¿no? Y un tema central, no solamente en el debate, sino en la vida del Ecuador hoy es el tema de la inseguridad. Aquí se salió a hablar de cifras. Estamos hablando de que hay un asesinato por hora desde que comenzó este año, que el año pasado fue el año más violento de la historia del Ecuador, de que estamos hablando de más de 1.700 asesinatos en lo que va de este año, y siendo la inseguridad un tema central. ¿Qué es lo que escuchaste que pudo haber tenido impacto a favor u otro como respuesta de cada uno de los dos candidatos? Bueno, como lo mencionaste, es real. El Ecuador es un país que ha escalado en la violencia y la ciudadanía está muy preocupada porque no solamente está este impacto en la costa ecuatoriana, sino en todo el país. Y es lamentable, ¿no? Solo hay zonas un poco más violentas que otras, pero lamentablemente el Ecuador gozaba de estar en un país que nos llamábamos una isla de paz, pero ya no lo es. Creo que ayer se pudo ser evidente que en el caso del presidente no tuvo mayor temas que contarle a la ciudadanía que los que ya los ha dicho. Por ejemplo, él ha hablado todo el tiempo del plan Fénix y es un plan que al momento no ha tenido éxito. Habló también de temas de capacitación y de equipamiento. Ha habido serios cuestionamientos en el Ecuador con respecto a que ha habido contratos en los que hay, al revisarlos, al menos la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional los ha revisado y ha encontrado ahí varias
inconvenientes, incluso casos de corrupción. Entonces, Luisa planteó el tema de una seguridad más integral, de al menos atacar el espacio de ser mano dura, lo dijo, ¿no? Ser mano dura con el crimen organizado, pero por otro lado también habló de una cuestión integral, que es la de recuperar a los jóvenes que se han involucrado en estos temas de crimen organizado, porque ese es otro de los problemas en el Ecuador, la falta de empleo, la falta de educación, y muchos jóvenes han sido arrojados de cierta forma desde el sistema, desde la sociedad, desde la misma falta de recursos hacia estos espacios donde han sido cooptados por el crimen organizado. Verónica, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Verónica Albuja directamente desde Quito sobre el debate presidencial que protagonizaron en la noche de ayer la candidata opositora Luisa González y el candidato presidente Daniel Noboa. Ya regresamos. Continuamos hablando con Verónica Albuja directamente desde Quito. Verónica, politóloga, estamos hablando sobre el debate presidencial realizado anoche en el Ecuador entre la candidata rival opositora Luisa González y el presidente candidato Daniel Noboa. ¿Te parece entonces, Verónica, que tras el debate pudo haber tenido algún impacto entre, por ejemplo, los indecisos? Creo que el problema, sí, como decíamos, los indecisos de cierta forma pueden haberse informado un poco ayer, un poco más, pero en el Ecuador la gente también se informa por otros medios, no solamente el tema de la gran cadena nacional que se hizo ayer. Entonces, el problema es que si el debate no estuvo bastante orientado desde el CNE, la gente que está indecisa y todavía le quedaron algunos temas como incompletos o que le falta tener más información, seguramente lo hará por otros mecanismos que serán las redes sociales. La gente en el Ecuador ahora se informa vía redes sociales, vía medios alternativos. Aquí ahora hay muchos medios alternativos de comunicación que han ganado muchísimo rating y sintonía desde las redes sociales, tanto en vivo como información que está en la plataforma de, en este caso, de redes sociales. TikTok, Facebook, son unos de los espacios donde la gente se informa. Entonces, yo creo que pudo haber quedado algunos temas pendientes y seguramente lo van a consultar en redes sociales. Bueno, justamente en redes sociales es un tema que ha salido al debate porque acusan al presidente candidato Daniel Noboa, justamente el hijo del hombre más rico o de los más ricos del Ecuador, a disponer entonces de enormes cantidades de dinero, y hablan de cifras de 2 millones de dólares que ya habría gastado para la primera vuelta por el efecto de tratar de inundar justamente con sus mensajes el tema de las redes sociales, y eso crea la percepción de que es un arma que él tiene al tener estos recursos económicos que no necesariamente su rival lo tiene. ¿Ha jugado en la primera vuelta esa disponibilidad de recursos de una manera importante para ti? Bueno, invertir 2 millones de dólares en redes sociales es muchísimo dinero. O sea, sí es una cantidad que solo un candidato como el presidente pudo haberlo tenido por su fortuna también de su familia, ¿no? Pero en el caso de Luisa y de Daniel Noboa hay una diferencia, ¿no? El presidente ha utilizado muchísimo la imagen de su esposa y en algunos casos la imagen propia de él ha sido utilizada para una persona que de cierta forma se quiere mostrar amigable con los ciudadanos y de otra se ha mostrado un hombre haciendo deportes. Entonces eso no es mayor información para la ciudadanía. En el caso de Luisa ha sido un recorrido en el país, se ha podido ver como una mujer ha recorrido el país y ha estado ahí cercana a escuchar a la ciudadanía en sus demandas, ¿no? En cambio, la propaganda, la publicidad del presidente es distinta. Eso vacía de contenido político en el caso de él,
de qué está haciendo por el país o qué obras o qué ha emprendido en el país, ¿no? Un hombre haciendo deportes o jugando con sus amigos, como lo ha hecho en otras ocasiones, que se ha mostrado videos con sus candidatos asambleístas haciendo retos de tirarse a un río y de jugar ahí, la verdad no le dice mucho al ciudadano. El ciudadano hoy en día busca información con respecto a resúmenes, a abstracts de temas que pueden ser importantes. Igual la gente puede encontrar los planes de gobierno de los candidatos en la página web del CNE. El CNE tiene como obligación, el Consejo Nacional Electoral, uno de los requisitos que les pide a todos los candidatos cuando se van a inscribir es que presenten su plan de gobierno. Y ese plan está colgado en la página, está subido en la página del CNE. Entonces el ciudadano ahora tiene más acceso a información en el Ecuador. Una de las ventajas del COVID en el Ecuador, del impacto del COVID, es que la ciudadanía se tecnologizó y buscó varios medios, por ejemplo, teléfonos inteligentes, y la gente en el Ecuador tiene acceso a ese tipo de tecnologías hoy en día. La denuncia que se repitió rumbo y durante y posterior a la primera vuelta de febrero fue que en el Ecuador, y esto se repetía reiteradamente, la cancha está inclinada a favor de Noboa, y es decir, la cancha está inclinada porque primero lo acusan de no respetar en absoluto la institucionalidad, de que maneja las leyes y los decretos a gusto y desgusto. El hecho de que él utiliza el Estado a favor y recursos del Estado a favor de su campaña. Lo acusan de que el Consejo Nacional Electoral no es un órgano independiente, sino está a su disposición. Lo acusan de que los medios hegemónicos, una vez más en el Ecuador, son nada más que un instrumento político de este señor, el hijo del hombre más rico del Ecuador. ¿Alguna de estas cosas ha cambiado para esta segunda vuelta? No, definitivamente no. Es lamentable, justamente ayer igual quedó en medio del debate la falta de respuesta con respecto al candidato presidente en mencionar si había dejado encargado en este momento, al menos para el debate, la presidencia a quien es vicepresidenta del Ecuador. No respondió, como no lo ha hecho en las ocasiones anteriores. Si no estuviera la cancha inclinada, si en el Ecuador hubiese en este momento independencia de las instituciones y los poderes del Estado, absolutamente nada de esto que estamos viviendo en el Ecuador pasaría, justamente porque las instituciones llamadas a controlar, que sería el mismo CNE, el Consejo Nacional Electoral, y la Contraloría General del Estado, estarían ya investigando en este momento el mal uso de los recursos públicos, porque está prohibido en el Ecuador usar recursos públicos para campaña. Incluso funcionarios, incluso el mismo presidente no podría estar haciendo proselitismo político mientras está como candidato con recursos del Estado. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, aprueba para la campaña un porcentaje de dinero para las elecciones para que todos los candidatos en igualdad de condiciones puedan hacer uso. También hay una regulación en el Ecuador sobre si se sobrepasan de ese fondo que se les da y tienen que rendir cuentas. En este momento, solo el tema de redes sociales que se ha informado al país que hay una inversión de 2 millones ya debería ser sujeto de control desde las instituciones. Entonces sí, es un candidato presidente que ha violentado las leyes, que ha violentado incluso la ley electoral, lamentablemente. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump acusa de que existe lo que él dice es el estado profundo, algo que está por debajo, digamos, de la superficie. Y si esto lo traspapelamos, lo trasladamos al Ecuador, hay denuncias que podría existir un estado profundo ya en las últimas 2 elecciones, en donde a última hora ese estado profundo larga una campaña extremadamente sucia para desacreditar al candidato de, digamos, la Revolución Ciudadana, el mismo partido político de Luisa González, y así hicieron con Guillermo Lasso, un hombre también dueño del Banco de Guayaquil o el socio mayoritario, cuando le sacan el lodo para tratar de impactar al candidato del correísmo, estamos hablando de Andrés Arauz. Se repite entonces con el caso de Luisa González,
que hizo que terminara ganando este señor Daniel Noboa con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y el gran temor es, dado que hasta ahora las encuestas dan favorita y con un margen respetablemente cómodo a Luisa González, de aquí a los 19 días que faltan, ese Estado profundo va a sacar algo para desacreditar y hacer ganar otra vez a esta derecha neoliberal. O te la pongo en dos partes a la pregunta, ¿se viene un fraude? Mira, las últimas elecciones en el Ecuador ha habido ese sentimiento de fraude. La ciudadanía ha reclamado tan fuertemente que les ha tocado, en el caso de Lenín Moreno, le tocó llegar a una consulta popular para poder legitimarse y garantizar que ganó, ¿no? Con la consulta popular. A Guillermo Lasso también, la sensación de fraude quedó, los sectores sociales lo rechazaron y entonces a Guillermo Lasso también le tocó pensar en el tema de la consulta. Inmediatamente él generó la publicidad y la campaña para la vacunación después de todo lo que pasó con el COVID para poder ganar popularidad. Entonces, en el Ecuador, lamentablemente, el CNE no ha hecho un buen rol, no ha generado transparencia y confianza en los ciudadanos y es por eso que la sensación de fraude está, y está porque se siente la cancha inclinada ahorita a un candidato presidente que en este debate al menos se mostró incluso con el tipo de preguntas y con la forma en que llevó la moderadora el debate. No hubo una moderación que hubiese podido generar mayor debate o mayor profundización en algunos temas, sino simplemente los dejó a los candidatos en algún momento confrontarse. Que eso no es sano para la democracia, pero en tal caso la candidata tuvo que pedir, porque no lo hizo, la moderadora tuvo que pedir respeto para poder seguir trabajando las preguntas y las respuestas. Entonces eso da cuenta que hay una cancha inclinada. En cuanto tú dices del tema de un estado profundo, en el Ecuador estamos ya viviendo incluso un estado fallido y hace que la gente tenga temor a que cualquier cosa pueda suceder y entonces la ciudadanía ha pedido mayor seguridad para los candidatos, en este caso incluso para Luisa y todos los que estuvieron la vez pasada en la primera vuelta. Y eso refleja lo que está pasando en el Ecuador. No solamente es la cuestión de inseguridad, sino que también es esta cuestión de violencia que se ha dado, no solamente ahora en las calles, sino también esta agresión en las redes sociales, esta agresión incluso personal mediante la publicidad que puede ser incluso engañosa o para generar miedo. Definitivamente los resultados de la primera vuelta. Estamos hablando de que se considera un empate técnico los resultados. 44% de los votos fueron para cada uno de los dos, para Luisa González y para el candidato presidente Daniel Noboa. En tercer lugar, entonces, Leonidas Issa, el candidato del movimiento indígena Pachacutic, que es parte de un movimiento o algo mayor que se llama CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas. La CONAIE hizo precisamente una declaración, ya que Leonidas Issa terminó tercero con el 5% de los votos. Y ese 5% de los votos, si se sumara al 44% de alguno de los dos finalistas, podría ser clave para su victoria. La CONAIE dijo que definitivamente estaba en contra del fascismo, estaba en contra de todo lo que representaba la extrema derecha, sin decir estrictamente damos nuestro apoyo a Luisa González. Pero ese papel de la CONAIE, ¿qué impacto puede tener en el resultado? Bueno, la CONAIE es un sujeto político muy importante en el Ecuador. Tú has visto que ha hecho varias movilizaciones en las que ha cambiado la agenda nacional del Ecuador, incluso han caído gobiernos, pero la CONAIE no está sola. O sea, eso es importante también recalcar que la CONAIE está acompañada ahora de su movimiento político, el brazo político es Pachacutic, también ha estado acompañado de sectores sociales progresistas, ambientalistas, mujeres y profesionales. Y realmente lo que le ha dicho al país, no solamente a Luisa, sino le ha dicho al país que hay que construir una agenda conjunta de izquierda, de lucha social y de escuchar todas las demandas que ha habido desde el 2019 y del 2022 en los diálogos que hubo post levantamientos. Entonces, lo que está planteando es una agenda en la que se pueda escuchar las demandas y en las que haya compromisos. Al menos la candidata Luisa dijo que
saludaba mucho ese apoyo, incluso la agenda que están proponiendo para poder hacer unas mesas de trabajo y conversar sobre eso. En cambio, el candidato presidente ha dicho que no necesita de nadie, que no necesita tampoco ningún plan de gobierno de otro que no sea el suyo propio, ¿no? Entonces, el pronunciamiento de la CONAIE con todos estos sectores sociales es importante porque está construyendo una agenda nacional que tiene en cuenta todas las luchas sociales y sobre todo, ¿no? Diciéndole al país el peligro que puede ser llegar a una extrema derecha. Ya en este momento lo está viviendo el Ecuador, no solamente con Daniel Noboa, sino que ya vivió la transición que hubo con Guillermo Lasso y que fue un gobierno que realmente no tuvo éxito y tuvo que recurrir a la muerte cruzada. Entonces, la derecha no ha logrado construir su agenda totalmente, pero sí es un riesgo ir a la extrema derecha y al fascismo, que es un peligro, ¿no? Por último, tu pronóstico, ¿quién gana el 13 de abril? Bueno, esperemos que los ciudadanos, como tú decías hoy, los indecisos se informen y que sean todos los ecuatorianos quienes acudan sin miedo, porque ha habido mucha generación de temor para que la gente no vaya a las urnas. Entonces esperemos que la transparencia reine en el CNE. Si no lo hace, creo que la ciudadanía esta vez dejará de confiar en instituciones como el Consejo Nacional Electoral y quizás el resultado sea movilizaciones en las calles para exigir la transparencia. Entonces creo que quien va a ganar es el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, habrá que ver que los indecisos y algunas personas que se ausentaron la vez pasada en la primera vuelta salgan esta vez a votar sin miedo y informados. Verónica Albuja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.